Hola, buenas noches, mi nombre es Eduardo Fernández Contreras y vamos a presentar el primer circuito de laboratorio. Entonces aquí básicamente hicimos el circuito, hicimos los cálculos, entonces donde podemos evidenciar que tenemos un circuito en serie, donde tenemos donde tenemos una fuente que es de 9 voltios, tenemos resistencias de 220 ohmios, 330 ohmios, 680 ohmios, 220 ohmios y 470 ohmios. La idea de este circuito en serie, haciendo los cálculos, es que la corriente nos dé 4.68 miliamperios y que ahorita con las mediciones, en la primera medición del voltaje que cae en la resistencia 220 nos dé un valor de 1.03 voltios, la segunda nos dé 1.55. Cordial saludo, mi nombre es Julián Reynoso y acá ya vamos a proceder a hacer la toma de las medidas. Vamos a calcular lo que es resistencia equivalente, dos caídas de tensión y la corriente total del circuito. Vamos a hacer el cierre del circuito y vamos a evidenciar que está en medida de kilo ohmios, es de 1.915, o sea 1915 ohmios. Ahora vamos a proseguir. Acá mostramos que tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios y aquí lo que vamos a hacer es mirar la caída de tensión en la primera resistencia. Medimos, listo, vamos a hacer la medida de la primera caída de tensión en la resistencia de 220 y nos arroja que es 1.41 voltios. Sabemos que tenemos acá estamos en 9 voltios. La segunda resistencia que vamos a medir para la caída de tensión va a ser la última que tenemos en el circuito y nos arroja 2.2 voltios. Listo, acá ya vamos a continuar y vamos a hacer la medición de la corriente del circuito. Acá hacemos un puente donde vamos a cerrar el circuito y acá mostramos y nos da 4.68 miliamperios. En este caso vamos a medir los otros 3 circuitos. La idea es medir en cada uno las resistencias totales. Entonces aquí con el Deep Switch lo que vamos a hacer es medir el primer circuito. Entonces vamos a activar el primer Deep Switch. Entonces la idea es que en el cálculo nos dio 870 ohmios, entonces la idea es que nos dé ese valor. Entonces vamos a tomar esos valores y vemos que nos da 854 ohmios. Ahora vamos a tomar el segundo valor del segundo circuito, apagamos el primero y vamos a tomar los mismos y vemos que nos da un valor aproximado de casi 1 kilo ohmio. Entonces apagamos el segundo, prendemos el tercero y nos tiene que dar un valor aproximado de 1100 ohmios y vemos que nos da un valor de 1100.02. Bueno, y continuando con las medidas del primer circuito, vemos que tenemos una corriente de 5,74 miliamperios. Entonces aquí en el circuito, como la corriente se mide en serie, abrí una resistencia y puse el polo negativo y nos vamos a conectar al polo positivo y podemos observar que tenemos una corriente de 6.0. En el siguiente circuito podemos observar que nos dio una corriente de 4,95 miliamperios. En el circuito ya lo hicimos apagar el primer Deep Switch, prendimos el segundo, igual conectamos el polo negativo y vamos a conectar el polo positivo. Ya después de conectado observamos que nos da una corriente de 4.9. Continuando con el último circuito, observamos que tenemos una corriente de 4,54 miliamperios. Procedemos con lo mismo, vamos a conectar en serie y observamos que nos da una corriente de 4.6 miliamperios. Continuando con las medidas, ahora
tomaremos medidas de los voltajes. Entonces conectamos el polo negativo con el polo positivo y podemos observar que el voltaje cae de 0,59. Ahora con el siguiente circuito tomaremos la resistencia R3. Como podemos observar, es de la resistencia de 690 ohmios y el voltaje que cae en esa resistencia es de 3,41 voltios. Entonces aquí en la protoboard tomamos la resistencia, la colocamos en paralelo y nos da un valor de 3,52 voltios. Y el último voltaje que tomaremos del último circuito es el voltaje B5, que corresponde a la resistencia R5. Como podemos observar, la resistencia es de 220 ohmios y nos dio un valor de 1 voltio que cae en esa resistencia. Entonces aquí en la protoboard procedemos a tomar la medida. Y como observamos aquí en el multímetro, vemos que cae 1,02 voltios.